Seguramente has escuchado que los niños tienen amigos imaginarios y siempre pensamos que es algo normal, que es parte de crecer, que es solo su imaginación. Pero, ¿qué pasaría si no todos fueran imaginarios? ¿Qué pasaría si algunos fueran reales? Lo que estoy a punto de contarte no es un juego, ni un cuento para asustar. Es la historia de cómo todo comenzó. Y créeme, después de escucharla, nunca volverás a ver a un niño hablando solo de la misma manera. Esta historia comienza en un pequeño departamento, en el tercer piso de un edificio viejo. Tenía solo 2 habitaciones. Una era para Mateo, mi hijo de 5 años, y la otra para mí. La sala y la cocina estaban juntas, sin divisiones. Apenas un espacio reducido con un sillón desgastado, una televisión colgada en la pared y una mesa de madera donde siempre comíamos viendo hacia la ventana. Desde ahí se veía la ciudad, luces encendidas toda la noche, carros pasando, gente que nunca se detenía. Parecía un lugar normal, pero no lo era. Mateo pasaba la mayor parte del tiempo en la sala, sentado en el piso, rodeado de juguetes. Veía caricaturas mientras yo cocinaba, y a veces hablaba solo, como cualquier niño. No, así no, decía riéndose. Mira, te enseño. Yo apenas me asomaba desde la cocina. ¿Con quién hablas, hijo? Con Tomás. Siempre decía ese nombre, y siempre miraba hacia el mismo lugar, un rincón junto a la ventana, donde no había nada, o al menos nada que yo pudiera ver. Con el paso de los días, empecé a notar cosas extrañas. 2 platos servidos en la mesa, aunque yo solo hubiera puesto uno. Juguetes acomodados en círculo, como si alguien más estuviera jugando con él. Y risas. Risas que no siempre parecían salir solo de Mateo. Por las noches, el departamento cambiaba. El ruido de la ciudad se volvía lejano y el silencio dentro de la casa se hacía más pesado. Mateo empezó a despertarse siempre a la misma hora, a las 2:17 de la mañana. Lo encontraba sentado en su cama, sin moverse, mirando fijamente la esquina más oscura del cuarto. La luz que entraba por la ventana apenas iluminaba su rostro. Mateo, le dije una noche. No respondió. Hijo. Mamá, susurró sin mirarme. Dice que Tomás no se acerque. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Dónde está? Mateo levantó lentamente su mano y señaló la esquina. Ahí no había nada. Pero entonces lo noté. La sombra era más alta de lo normal. No coincidía con ningún objeto del cuarto y se movía muy despacio, como si respirara. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, con la luz entrando por la ventana y todo aparentando normalidad, decidí revisar el departamento. Todo estaba en su lugar, hasta que entré al cuarto de Mateo. El ambiente ahí era distinto, más frío. Moví un mueble viejo pegado a la pared. Costó más de lo normal, como si algo del otro lado estuviera haciendo presión. Y cuando por fin lo separé, lo vi. Un dibujo hecho con crayón. Un niño alto, demasiado alto, con brazos largos
y ojos completamente negros. Debajo, escrito con letras torcidas: Tomás vive aquí. Eso no estaba ayer, dije en voz baja. No, mamá. Mateo estaba detrás de mí, muy cerca, demasiado cerca. Lo dibujó Tomás, susurró, porque dice que ya te vio. El aire se volvió pesado, y entonces, desde la pared, se escuchó un golpe, suave, como si alguien tocara desde adentro, esperando. Y esta vez, Mateo no tenía miedo, sonreía. No respondí de inmediato. Me quedé viendo la pared, el dibujo y luego a Mateo. Su sonrisa no era normal, era tranquila, demasiado tranquila para un niño que acababa de decir que algo dentro de la pared lo estaba observando. Mateo, intenté sonar firme. ¿Quién es Tomás? Él caminó despacio hasta el rincón del cuarto, justo donde la sombra se veía más oscura por las noches. Se sentó en el piso, abrazando sus piernas, como si estuviera escuchando algo. Dice que antes vivía aquí, murmuró. ¿Antes? Asintió. Pero lo dejaron solo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré alrededor del cuarto, la cama desordenada, los juguetes, la ventana con vista a la ciudad. Todo parecía igual que siempre, pero ahora había algo más. Una sensación, como si no estuviéramos solos. Ese mismo día, decidí preguntar con la vecina del piso de abajo, una señora mayor que siempre estaba sentada afuera, mirando a la gente pasar. ¿Sabe quién vivía antes en mi departamento?, le pregunté. La mujer me miró en silencio por unos segundos. Una familia, respondió finalmente. Pero se fueron rápido. ¿Por qué? La señora dudó. Tenían un niño. Sentí que el corazón me latía más fuerte. ¿Cómo se llamaba? La mujer frunció el ceño, como si no quisiera recordar. Tomás. El mundo se me vino encima por un segundo. ¿Qué pasó con él? La señora bajó la voz. Decían que hablaba solo, que veía cosas. Luego empezaron los ruidos, golpes en las paredes, pasos en la noche. Tragué saliva. ¿Y después? Un día, el niño desapareció. El aire se me fue del pecho. ¿Desapareció? Sí, nunca lo encontraron. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Pero eso no fue lo peor, añadió la señora, mirándome directo a los ojos. Lo peor fue que después de eso, la mamá juraba que lo seguía escuchando dentro de la casa. Sentí que las manos me temblaban. Regresé al departamento con el estómago hecho nudo. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. ¿Mateo? Llamé. No respondió. Entré a la sala. La televisión estaba encendida pero sin volumen. Los juguetes estaban tirados en el suelo, formando un círculo perfecto, como si alguien estuviera jugando ahí. Mateo. Un sonido me hizo voltear. Venía del pasillo, lento, arrastrado. Caminé despacio hacia el cuarto. La puerta estaba entreabierta y desde ahí se escuchaban dos voces. Una era la de Mateo, la otra no. Me acerqué sin hacer ruido. Ya le dijiste, ¿verdad?, susurró Mateo.
Hubo silencio. Y entonces, una voz más grave, rasposa, respondió desde adentro. Sí, sentí que el corazón se me detenía. ¿Y qué dijo?, preguntó Mateo. La voz tardó unos segundos en contestar. Que ahora ella también puede quedarse. La puerta se abrió sola, muy despacio. Y lo que vi dentro no era mi hijo jugando solo. La puerta terminó de abrirse con un leve crujido. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. El cuarto estaba en penumbra. Las cortinas apenas dejaban pasar la luz de la ciudad, dibujando sombras largas que se estiraban por las paredes. Pero no todas parecían pertenecer a los objetos. Mateo estaba de pie junto a la cama, inmóvil, mirando hacia el rincón. Y frente a él, algo. No lo vi completo al principio. Era como si mi mente se negara a entenderlo. Una figura demasiado alta, encorvada, con brazos largos que casi tocaban el suelo. Pegada a la esquina, como si saliera de la pared. «Mateo», susurré, sin atreverme a entrar. Él no volteó. «Mamá, no», dijo tranquilo. «Te dijo que no pasaras». La figura se movió, muy despacio. Un sonido húmedo, como de algo despegándose, llenó el cuarto. Entonces lo entendí. No estaba en la esquina, estaba saliendo de ella. Su cabeza se inclinó hacia un lado, y aunque su cara estaba en sombras, pude verlos. Los ojos, negros, vacíos, clavados en mí. Sentí que el aire se volvía pesado, como si algo invisible me empujara hacia atrás. «Tomás», dijo Mateo suavemente, «ella es mi mamá». La cosa reaccionó al nombre. Su cuerpo se estiró un poco más, como si ese simple sonido le diera fuerza. «Ya la vi», respondió con esa voz rasposa, que parecía venir de muy lejos o de muy adentro de la pared. Di un paso atrás. El piso crujió. Y entonces la figura hizo algo que me heló la sangre. Sonrió. No como una persona. Fue una abertura lenta, antinatural, como si su cara no estuviera hecha para eso. «¿Quieres jugar?», preguntó. No me estaba hablando a mí, estaba hablando con Mateo. «Sí», respondió él emocionado, «pero ahora le toca a ella». Mi estómago se hundió. ¿A mí? Mateo volteó por primera vez, y su expresión ya no era la de mi hijo. Sus ojos estaban abiertos de más. Su sonrisa era idéntica a la de esa cosa. «Tomás dice que ya somos 3. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. «¿3? Sí», dijo Mateo, «porque cuando alguien entra, ya no puede salir». La figura avanzó un poco más fuera de la pared. Sus brazos largos tocaron el piso con un sonido seco. Y entonces se escuchó un golpe fuerte detrás de mí. La puerta del departamento, cerrándose sola. Corrí hacia la sala. La intenté abrir. No se movía. «No, no, no, no». Golpeé, jalé, grité. Nada. El silencio volvió. Ese silencio pesado. Y detrás de mí escuché pasos. Lentos. Arrastrados. No eran de Mateo. No eran humanos. Y lo peor es que no venían del cuarto. Venían de la pared de la sala. Me quedé paralizada frente a la puerta. El metal frío bajo mis manos, completamente inútil. Detrás de mí, el sonido continuó. Un roce,
como uñas o algo más duro, raspando lentamente la pared de la sala. Giré despacio. La televisión seguía encendida, iluminando el espacio con destellos intermitentes. Las caricaturas seguían corriendo, pero el sonido estaba distorsionado, como si alguien hablara al revés. Los juguetes de Mateo ya no estaban en el piso, estaban acomodados, en fila, apuntando directamente a la pared, a ese mismo punto donde el sonido venía. No, susurré. La pared se movió, no como una ilusión, se hundió ligeramente, como si algo pesado empujara desde el otro lado. Y entonces, toc, un golpe seco, a la altura de mis ojos. Toc, toc, más fuerte. Retrocedí. Mateo, dije sin apartar la mirada, ven conmigo, ahora. No respondió, pero sí escuché su voz, muy cerca de mi oído. Mamá, ya empezó el juego. Salté hacia adelante, alejándome. Él estaba detrás de mí, sonriendo. ¿Qué juego?, pregunté con la voz temblorosa. Mateo señaló la pared. Las escondidas. Sentí que la sangre se me iba del rostro. No. Sí, dijo tranquilo. Pero aquí no te escondes tú. Hizo una pausa. Sus ojos se movieron lentamente hacia la pared. Te esconden. En ese momento, la superficie comenzó a abrirse. No se rompió, no se agrietó. Se abrió, como si fuera blanda, como si siempre hubiera sido una especie de piel. Una grieta oscura se formó, y de ella salió una mano. Larga, demasiado larga, delgada, con dedos torcidos que se estiraban buscando algo. Buscándome a mí. Grité y corrí hacia la cocina. Tomé un cuchillo sin pensar. ¡No te acerques! La mano se arrastró fuera de la pared, seguido de un abrazo imposible y luego parte de un torso que no terminaba de salir. Pero lo peor es que no era el mismo. No era Tomás. Esto era otra cosa. Detrás de mí, Mateo empezó a reír. Una risa que no le conocía. No es solo él, mamá, dijo. Hay muchos. El aire se volvió más frío y entonces lo escuché. No uno, no dos, sino varios golpes en distintas partes de la casa. Toc, 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 las paredes, todas, como si algo o muchos estuvieran intentando salir al mismo tiempo, y yo estaba en medio. El cuchillo temblaba en mi mano. No sabía si servía de algo, pero era lo único real que tenía en ese momento. La cocina era pequeña, apenas un fregadero, una estufa vieja y una ventana que daba a la calle. Las luces de la ciudad seguían ahí, normales, ajenas a lo que estaba pasando dentro. Por un segundo pensé en gritar, pero algo dentro de mí supo que nadie me iba a escuchar. Los golpes continuaban. Toc, toc, toc. Desde la sala, desde el cuarto, desde la pared detrás de mí. Giré lentamente. El azulejo de la cocina también se estaba moviendo, como si respirara. No, aquí no, murmuré. Una grieta delgada se formó entre las losetas, oscura, profunda, y de ella salió un susurro. Voces, muchas. Déjanos salir. Tenemos frío. Queremos jugar. Me tapé los oídos, pero no sirvió. Las voces no venían de afuera, venían de todos lados, y también de mi cabeza.
¡Cállense!, grité. El sonido de pasos me hizo voltear. Mateo estaba en la entrada de la cocina, pero no caminaba como antes. Sus movimientos eran lentos, rígidos, como si alguien estuviera aprendiendo a usar su cuerpo. «Mamá», dijo, inclinando la cabeza, «si te escondes, ellos te encuentran más rápido». Retrocedí hasta chocar con la pared. «Mateo, ven, por favor, vámonos de aquí». Él sonrió. «No podemos», señaló el techo, «porque ya cerraron». Levanté la vista y lo vi. Manchas oscuras empezaban a extenderse por el techo, como humedad, pero moviéndose, bajando lentamente por las paredes, formando figuras, rostros, decenas de rostros, algunos llorando, otros sonriendo igual que Tomás. El cuchillo cayó de mi mano. «¿Qué quieren?», susurré. Mateo dio un paso hacia mí. Sus ojos ya no eran completamente suyos. «Quieren quedarse». «¿Con quién?». Hizo una pausa y luego respondió: «Contigo». En ese instante, algo me sujetó del tobillo. Miré hacia abajo. Una mano había salido del suelo, fría, fuerte. Apreté los dientes y pateé con todas mis fuerzas. La mano se soltó, pero dejó una marca oscura en mi piel, como si me hubiera quemado. Corrí hacia la sala. Las paredes ya no eran paredes, eran superficies vivas, latiendo, abriéndose en pequeñas grietas por donde asomaban ojos, dedos, bocas susurrantes. «¡Déjenme salir!», grité desesperada. Pero entonces lo entendí. No había salida. La puerta ya no estaba. En su lugar, solo había pared, y en ella un nuevo dibujo, hecho con crayón. Un niño, una mujer y algo alto detrás de ellos. Debajo, escrito con la misma letra temblorosa: «Ya somos más». Sentí que algo respiraba justo detrás de mí, muy cerca de mi oído. «Falta uno», susurró la voz rasposa. Y entonces, todo se quedó en silencio. El silencio fue peor que los golpes. No había voces, no había risas, no había movimiento, solo quietud. Una quietud pesada, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. «Mateo», susurré. No respondió. La sala estaba inmóvil. La televisión seguía encendida, pero ahora mostraba pura estática. La luz parpadeante hacía que las sombras se movieran, o al menos eso parecía. Di un paso. Nada. Otro. Nada. Las paredes estaban normales otra vez, sin grietas, sin manos, sin ojos, como si nada hubiera pasado. «No, esto no es real», murmuré. Corrí hacia la puerta, y esta vez, ahí estaba. La perilla, la cerradura, todo en su lugar. La abrí de golpe. El pasillo del edificio se extendía frente a mí, vacío, iluminado por una luz amarilla tenue. Todo parecía normal, demasiado normal. Salí. Respiré. El aire frío me golpeó la cara. «Gracias», susurré. Di unos pasos afuera del departamento. Y entonces escuché la voz. «Mamá». Me congelé. Venía de adentro. Giré lentamente. Mateo estaba parado en la entrada, solo, con los ojos normales, con su carita de siempre. «¿Nos vamos?», preguntó. Corrí hacia él y lo abracé con fuerza. «Sí, sí, nos vamos, ya nos vamos».
Lo tomé de la mano y empezamos a caminar por el pasillo. 1, 2, 3 pasos. Algo no estaba bien. El pasillo era más largo, mucho más largo. ¿Esto siempre fue así?, murmuré. Las puertas de los otros departamentos estaban cerradas. No se escuchaba ningún ruido, ninguna televisión, ninguna voz, nada. Seguimos caminando, pero no avanzábamos. La puerta de mi departamento seguía detrás de nosotros, a la misma distancia. No, susurré. Apreté más fuerte la mano de Mateo. ¡Corre! Empezamos a correr, pero el pasillo no cambiaba. Era como estar en el mismo lugar, repitiéndose. «Mamá», dijo Mateo, «no voltees. Mamá, no voltees». Pero él se detuvo. Su mano se soltó de la mía. «Ya no somos nosotros», dijo. Sentí un vacío en el estómago. Giré. La puerta del departamento estaba abierta, oscura, profunda, y desde adentro, decenas de figuras nos observaban, quietas, esperando. «Ya salieron», susurró la voz rasposa. «Ahora tienen que volver a entrar». Las luces del pasillo comenzaron a parpadear. 1, 2, 3 veces. Y en el último parpadeo, Mateo ya no estaba a mi lado. Estaba dentro del departamento, parado en la oscuridad, sonriendo. «Te toca, mamá». La puerta empezó a cerrarse, y yo estaba del lado de afuera. O eso creía, porque cuando volteé hacia el pasillo otra vez, ya no había salida, solo paredes y dibujos, muchos dibujos, de personas intentando salir. Me acerqué a la pared más cercana. Los dibujos no eran simples garabatos, eran escenas, personas con las manos extendidas empujando desde adentro, rostros deformes, bocas abiertas, ojos enormes dibujados con fuerza, como si quien los hizo hubiera estado desesperado. Toqué uno, el de una mujer, y sentí calor, un calor leve, como si del otro lado hubiera piel. Retiré la mano de golpe. «No, no puede ser». «Sí puede». La voz venía de todas partes, y de ninguna. Giré lentamente. El pasillo había cambiado. Las paredes ya no eran lisas, estaban llenas de marcas, como si algo hubiera intentado salir durante años. Arañazos, golpes, nombres escritos una y otra vez. Algunos tachados, otros repetidos. «¿Cuántos?», susurré. «Todos los que entran». La voz rasposa volvió a hablar. «Todos juegan, todos pierden». Sentí que algo se movía bajo mis pies. Miré hacia abajo. El piso no era sólido. Se hundía ligeramente con cada paso, como si estuviera caminando sobre algo blando, algo que respiraba. «No, no puede ser», retrocedí. Entonces lo escuché. Un llanto, débil, atrapado. «¿Hola?», dije con la voz quebrada. El llanto venía de una de las paredes. Me acerqué. Había un dibujo pequeño, distinto a los demás. Un niño, sentado, abrazando sus piernas. Debajo, apenas visible. «No quiero jugar más».
¿Eres tú, Tomás? Pregunté. El dibujo se movió, muy levemente, y entonces una grieta se abrió justo donde estaba su boca. Un susurro salió de ahí. Ayúdame. El corazón se me detuvo. ¿Cómo? No dejes que te encierren. La pared vibró. El susurro cambió. Se volvió más profundo, más oscuro. Porque si te quedas... La grieta se abrió más, y por un segundo vi un ojo negro observándome desde adentro. Te vuelves como nosotros. Retrocedí de golpe. ¡No! Las luces parpadearon violentamente. El pasillo empezó a deformarse, como si estuviera respirando cada vez más rápido. Las paredes se acercaban, los dibujos se estiraban, las figuras dentro de ellos comenzaban a moverse. ¡Sal de aquí!, gritó el voz del niño, y entonces lo entendí. No tenía que entrar, no tenía que escapar, tenía que resistir, porque el verdadero juego no era esconderse, era no dejarse atrapar. Pero ya era tarde. Sentí una mano sujetar mi hombro, fría, pesada, lenta, y una voz justo detrás de mí. Te encontramos. El agarre en mi hombro se hizo más fuerte. No me giré de inmediato. No quería verlo, pero el aire se volvió tan frío que dolía respirar. Y entonces, voltea, susurró la voz. Cerré los ojos un segundo y lo hice. Tomás estaba frente a mí. Ahora sí lo veía completo. Era alto, demasiado alto para ser un niño. Su cuerpo era delgado, torcido, como si hubiera crecido mal o como si algo lo hubiera estirado desde adentro. Sus brazos colgaban casi hasta el suelo, y su cara no era del todo una cara, era como un dibujo mal hecho, ojos negros hundidos, una sonrisa abierta de más, como la de alguien que nunca aprendió a dejar de sonreír. «Ya jugaste», dijo. Su voz no salía solo de su boca, salía de las paredes, del piso, de los dibujos. «Ahora te toca quedarte». Intenté soltarme, no pude. Su mano no parecía fuerte, pero era imposible moverse. «No, yo no». Mi voz se quebró. «Yo no voy a quedarme aquí». Tomás inclinó la cabeza. Todos dicen lo mismo. Detrás de él, las paredes comenzaron a abrirse otra vez, pero ahora no eran pequeñas grietas, eran aberturas grandes, como puertas, y de cada una salían personas, o lo que quedaba de ellas, figuras pálidas, estiradas, con ojos vacíos, moviéndose lento, arrastrándose, observándome. Algunas tenían rostros de adultos, otras de niños. Todos sonreían. «Somos los que no salieron», dijeron al mismo tiempo. Sentí que me faltaba el aire. «Mateo», susurré desesperada, «¿dónde está mi hijo?» El silencio duró apenas un segundo, y entonces una de las figuras dio un paso al frente, pequeña, con ropa que reconocí, con su voz. «Aquí, mamá». Mi corazón se rompió. No, era Mateo, pero no era él. Sus ojos estaban completamente negros, su sonrisa idéntica a la de Tomás. «Yo ya encontré mi lugar», dijo. «No», grité, «tú no eres así». Intenté correr hacia él. Tomás me sujetó con más fuerza. «Ya no es tuyo».
Sentí lágrimas caer por mi cara. «Por favor, devuélvemelo». Tomás se acercó más, tanto que pude sentir su aliento frío. «Tú lo trajiste», negué con la cabeza. «No». «Abriste la puerta cuando escuchaste». Mi mente regresó a ese primer golpe en la pared, a ese momento. «Y ahora», susurró, «nos perteneces». Las figuras comenzaron a acercarse, lentas, coordinadas, como si todas fueran una sola cosa. «No», retrocedí. «No». El suelo se abrió bajo mis pies. No caí, me hundí lentamente, como si la casa me estuviera tragando. «¡Mateo!», grité. Él me miró. Por un segundo, solo un segundo, sus ojos cambiaron. «Mamá», susurró débilmente, «no escuches». Tomás giró la cabeza violentamente hacia él. «Silencio». Mateo volvió a sonreír y yo seguí hundiéndome. Las manos empezaron a salir del suelo, sujetándome, jalándome. «¡No! ¡Suéltenme!». Pero ya era tarde. La oscuridad me cubría hasta el pecho, hasta el cuello, y justo antes de desaparecer por completo, escuché una última frase, de todos, al mismo tiempo. «Bienvenida». La oscuridad no era ausencia de luz, era algo más. Era espesa, pesaba, la sentía pegada a mi piel, entrando por mi boca, por mis ojos, como si respirara conmigo. Intenté moverme, no pude. Mi cuerpo estaba atrapado, pero no por algo sólido. Era como estar dentro de una pared, dentro de la casa. Podía escuchar. Eso era lo peor. Escuchaba todo, los golpes, los susurros, las voces de los otros. Ya llegó otra. No duró nada. También gritó. Cerré los ojos con fuerza. «¡No! ¡No! ¡No!». «Tranquila». Esa voz, débil, cerca. «No grites, te escuchan». «¿Quién?», susurré. «Ellos». Sentí que algo moverse a mi lado. No lo veía, pero estaba ahí. «¿Tomás?», pregunté. «No». Una pausa. «Yo también fui mamá». El aire se me fue. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». Silencio. No existe el tiempo aquí. Sentí que algo tocaba mi mano, suave, tembloroso. «Escucha», dijo. «Hay una forma». Mi corazón se aceleró. «¿Salir?». «No», respondió. «Evitar desaparecer». Tragué saliva. «¿Cómo?». La pared vibró. Un golpe fuerte atravesó todo. Las voces cambiaron. «Se está despertando. Otro niño. Otro juego». ¡Rápido!, susurró la mujer. «Tienes que hacer que alguien escuche». «¿Escuche qué?». «Tu voz». Sentí desesperación. «Pero nadie puede oírme». «Sí pueden», dijo. «A veces, cuando todo está en silencio, cuando están solos». Pausa. «Como tú escuchaste». El recuerdo me atravesó. El golpe en la pared. El susurro. «No», murmuré. «Es la única forma», dijo. «Si alguien responde, si alguien abre». Sentí un frío horrible. «¿Ellos entran? ¿O tú sales?». El silencio volvió, pero ahora lo entendía. «Es un intercambio». «Sí». «¿Y si nadie responde?». La voz tardó en contestar. «Entonces te olvidas». Mi respiración se volvió irregular. ¿Olvidarme? ¿De quién eres? ¿De tu hijo? ¿De todo? Sentí que algo dentro de mí se rompía. «No»,
¡Mateo! Intenté recordar su rostro, su risa, su voz viendo caricaturas en la sala, pero empezaba a sentirse lejano, difuso. ¡No!, grité. ¡No lo voy a olvidar! Las paredes comenzaron a vibrar. Las voces regresaron, más fuertes, más cerca. Te estás resistiendo. ¡Eso duele! ¡Rómpanla! Sentí manos, otra vez, tocando mi cara, mi cabeza, intentando entrar. ¡Hazlo!, gritó la mujer. ¡Ahora! Reuní toda mi fuerza, todo mi miedo, todo mi dolor y golpeé desde adentro, una vez. Toc, otra, toc, toc, y grité con todo lo que me quedaba. ¿Hay alguien ahí? El silencio del otro lado duró apenas un segundo, pero fue suficiente, porque entonces alguien respondió. ¿Hola? La voz vino del otro lado, lejana, confundida, real. Mi corazón latió con una fuerza que no había sentido desde que todo comenzó. ¡Sí!, grité. ¡Aquí! ¡Estoy aquí! Las paredes se sacudieron violentamente. Las voces comenzaron a gritar. ¡No! ¡Ya no! ¡No la dejes! Las manos que me sujetaban se clavaron con más fuerza, tratando de hundirme otra vez, pero ya no estaba sola. ¿Mamá?, dijo la voz del otro lado. El mundo se detuvo. Esa voz... Mateo, susurré quebrándome. Mateo, soy yo. Silencio. Luego, un pequeño golpe. Toc, justo donde yo estaba. Mamá, tengo miedo. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Yo también, pero escúchame, no abras. Las paredes rugieron. Las figuras comenzaron a moverse desesperadas. ¡Abre! ¡Déjanos salir! ¡Es tu mamá! ¡No!, grité. Mateo, no escuches eso. Mi voz temblaba. Todo mi cuerpo dolía. Tienes que irte. Sal de la casa. Corre. Busca ayuda. Pero tú... Cerré los ojos. Ese fue el momento. La decisión. Yo te voy a encontrar. Mentí. Silencio. Un silencio largo, pesado. Y entonces... Está bien, mamá. Sentí como algo dentro de mí se rompía por completo. Pasos, pequeños, alejándose. ¡No!, gritaron las voces. ¡Se va! ¡Deténlo! Las manos desaparecieron de mi cuerpo. Las paredes temblaron con violencia. Un grito no humano atravesó todo. Y luego, nada. Silencio absoluto. La oscuridad me envolvió otra vez. Pero esta vez no dolía. Solo estaba ahí. Pasaron segundos o años, no lo sé. Y entonces escuché algo. Un golpe, suave, lejano. Toc. Abrí los ojos, o lo que fuera que ahora tenía, y entendí. Ahora era mi turno. Me acerqué a la pared, levanté la mano y golpeé. Toc. Esperé. Sonreí sin querer hacerlo y susurré. ¿Hay alguien ahí? Porque afuera siempre hay alguien y el juego nunca termina. Y hasta aquí termina el relato de esta noche. Si esta historia logró perturbarte, deja tu like, así sabré que quieres seguir escuchando lo que se esconde en la oscuridad. Comparte este video, pero ten cuidado, algunas historias no se quedan solo en la pantalla. Y suscríbete y activa la campanita,
porque en relatos extranormales siempre hay relatos que nadie debería escuchar, pero todos quieren oír. Gracias por acompañarme. Ahora apaga la luz. Mira a tu alrededor. Y recuerda algo. Si escuchas un ruido detrás de ti esta noche, tal vez no sea tu imaginación.